Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Luego de un pequeño tiempo de descanso, una pausa que nos tomamos, ya nos encontramos de vuelta, como siempre, con una nueva entrega para ustedes. Junto a mí, como siempre, nos está acompañando mi querido amigo Marcelo. ¿Cómo estás, mi amigo? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Alejandro. Hola a todos nuestros queridos podcasters que escuchan nuestro programa, que antes era semanal, ahora lamentablemente por distintas situaciones no ha podido salir con la periodicidad que debiese, que quisiésemos que tuviera. Pero bueno, como dice Alejandro, hemos tenido algunos problemas de índole personal, pero aquí estamos tratando de solucionarlo. Como podrán notar, igual yo he tenido algunos problemas con mi cámara, problemas de último momento. Pero bueno, tratando aún así de brindarles la mejor calidad, el mejor contenido, para que ustedes puedan pasar algunos minutos agradables recordando lo que es su infancia o algunos de sus gustos dentro del mundo geek. Me encuentro bien, Alejandro. Bueno, feliz, pues feliz de volver después de tanto tiempo, aproximadamente un mes, un poquito más de un mes. Así, dato aparte, nosotros íbamos a grabar la semana pasada este regreso al podcast, pero yo me enfermé nuevamente. Este año he tenido dos resfriados fuertes, ahora ya estoy mucho mejor. Todavía tengo algunas secuelas, pero nada que no me impida grabar el nuevo capítulo. Así que paso a recordar un poquito las redes sociales, ya que hace tiempo que no las mencionábamos por el mismo hecho de que no te habíamos sacado capítulos. Recuerden que somos Portal Geek Podcast, escrito todo junto en nuestras principales redes sociales que son Instagram y TikTok. Y bueno, también pueden encontrarnos en YouTube y en todos los canales de autoescucha, Apple Podcast, Spotify, todo lo que existente. Y también estamos retomando nuevamente las transmisiones en Twitch como Portal Geek Gaming. Para que estén al tanto de las transmisiones, por favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si es que no nos siguen aún, y para que puedan compartirlo y además estar al tanto de las nuevas noticias de los nuevos capítulos, los nuevos reels y obviamente las nuevas transmisiones. Tú, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida en este tiempo que no hemos grabado? Pucha, la verdad es que súper bien. He estado trabajando en diversos proyectos dentro de la índole personal y también tratando con mucho ánimo retomar este proyecto nuevamente, porque pucha que ha sido un escape, ¿cierto? Una felicidad para nosotros y por diversos motivos, como menciona Marcelo, lo hemos ido pausando una semana sí y una semana no. Y bueno, la verdad es que muy bien, contento de estar acá de nuevo, contento de poder verte a ti, de poder conversar respecto a todo lo que es una distensión para nosotros. Mencionar igualmente que ahora también estamos en Threads, que es esta nueva red social Claro. que junto con este regreso vamos a empezar a ocupar porque está bastante interesante, le vamos a dar una oportunidad y ver si es que nos acostumbramos a esta modalidad que es bien twitteresca, por así decirlo. Con respecto a lo que había mencionado Marcelo, hay como una nueva estructura dentro de lo que va a ser el podcast. Eh, ya había habido un cambio anteriormente que habíamos dicho que era para el tema de las transmisiones y ahora vamos a hacer una modificación que básicamente va a ser una estructura semanal, pero con capítulos intercalados. Ya a medida de que Claro. pase el tiempo se van a ir dando cuenta y esto con el objetivo de seguir mejorando. Tratamos de darle una mejora en la calidad anteriormente, que creemos así que lo logramos y ahora queremos dar una mejora en la calidad del contenido, por así decirlo. Entonces, para no estar sacando capítulos cada 2 semanas, ya, o en este caso que fueron tres, eh, tratar de modificar un poco el calendario de publicación, por así decirlo. Y bueno, con las presentaciones ya realizadas, por así decirlo, les comentamos Ajá. que hablando en una reunión de pauta que tuvimos con Marcelo para poder discutir todo lo que era referente a este nuevo retorno al podcast, surgió una conversación. Una conversación sobre qué tema, mi querido amigo. Bueno, la conversación que siempre tenemos es que es como obligatoria antes de grabar o de decidir qué es lo que vamos a grabar. Es como, ya pues, decidamos el tema del próximo capítulo. Eh, y estuvimos así tirando algunas ideas, por ahí utilizamos algunas herramientas digitales que estamos tratando de sacarle mayor provecho y tocamos un tema o definimos un tema que
a veces es poco mencionado porque uno como que lo considera intrínseco dentro de la industria o dentro de la cultura geek en general, es qué tan icónico es un personaje o qué genera un personaje que se produzca o se transforme en algo icónico. Así que con Alejandro, para este capítulo hicimos alguna especie de listado, algunas ideas de cuáles son los personajes más icónicos dentro de la cultura geek en general, y la idea del capítulo en general es conversar o tratar de descifrar, comentar por qué estos personajes son tan icónicos o qué es lo que los hace icónicos y obviamente su importancia, por qué, eh, qué es lo que hace estos personajes que tengan una diferencia de otros, por qué unos sí fueron icónicos y otros pasaron al olvido. Eso a modo de introductorio es lo que vamos a hablar en el día de hoy, en el capítulo de hoy. Vamos a tratar de, con Marcelo, de vislumbrar o tratar de, desde nuestra propia perspectiva, definir esta iconicidad, pues. En la larga historia y la trayectoria que lleva la industria, la cual hemos trastocado en algunos capítulos anteriores, muchas franquicias se han consolidado como icónicas y han marcado nuestra infancia. Ya han marcado infancias de tal vez nuestros audioescuchas, algunas generaciones, algunas franquicias o algunos personajes han marcado incluso las consolas y han sido parte de esta cultura que al final los va reconociendo como rostros de la propia industria, ¿cierto? Estos Exacto. sprites que son reconocibles a lo largo del mundo y que incluso llegan a ser tan fuertes que se entrelazan con la cultura del marketing popular dentro del mundo, por así decirlo. Claro, y antes de empezar a hablar, por ejemplo, de personajes uno por uno, porque según lo que dijo Alejandro, que tiene mucha razón, ustedes ya yo creo que se hicieron alguna imagen de algún personaje icónico a los cuales nos podemos estar refiriendo, franquicias muy grandes como las que vamos a hablar ahora, pero antes de llegar a hablar de cada personaje, yo creo que con Alejandro tenemos que comentar algunas cositas. Comentar primero que antes de hablar de estos personajes o estos iconos, hay que vislumbrar o no sé, cómo decirlo de alguna forma, preguntarnos, hacernos una pregunta. ¿Qué es, qué cosas o qué es lo que, qué cosas hacen que un personaje sea icónico? O sea, ¿qué llevó a este personaje que no llevó a otros a que sea tan conocido, tan... em, a que sea, como dice Alejandro, el rostro de algunas industrias, al rostro de algunas marcas internacionales, más que de su propia campaña en sí? Eh, Así, yo no sé, pues, tirando una primera característica que yo creo que es inevitable en por lo menos algunos personajes, no en todos, es que el personaje obviamente tiene que ser carismático, tienes que llevarte bien con él, te tiene que atraer, porque por lo general para algunas industrias, generalmente para la infantil o la de perdón, o a la de los adolescentes, jóvenes adolescentes, necesitan encontrarse reflejados en un personaje que sea carismático, que sea buena onda, que sea alegre. Como, no sé, solamente por dar un ejemplo, yo sé que esto no es un videojuego, pero mi amigo que está medio aparecido acá atrás en el sillón es un personaje carismático, es un personaje que, aunque no se considera a Bob Esponja dentro de la cultura general, dentro, perdón, de la cultura geek, es un personaje carismático y por eso cae bien en general a la gente que le gusta. Esa como primera característica, característica creo yo. No sé qué más, o sea, no sé qué opinas tú de eso, Alejandro, otras características, ven armonizando la conversación. No, bueno, segundo lo que dices tú en ese aspecto, una de las formas más fáciles de poder llegar a esta iconicidad es ser un rostro reconocido y que al mismo tiempo busque esta como empatía dentro de la relación que tiene con los espectadores o en este caso con los videojugadores. ¿Ya? Se me estaba Claro. escapando la palabra. Y es que esta perspectiva que tiene Marcelo, que igual comparto, pareciese ser como un apartado específico y que es súper importante. ¿Por qué? Porque genera esta catarsis en el jugador, ya que le trae alegrías, logra empatizar, se armoniza, logra sentirse como en la piel de este personaje y lo lleva a marcar, pues, a generar mella, por así decirlo,
en las personas que encarnan, porque al final eso es lo que hacemos cuando jugamos. Nosotros estamos encarnando un personaje y muchas veces somos capaces de, por así decirlo, somatizar. O sea, si el personaje se alegra, nosotros nos alegramos dentro de esa parte de la historia. Y sin lugar a dudas, la industria ha parido muchos personajes que se han clavado en nuestra retina y los cuales hemos encarnado en más de alguna ocasión. Hemos repetido algún juego, hemos jugado una historia más de una vez. Porque de verdad, como dices tú, es tan carismático el personaje, nos llega tan fuerte la historia del juego que necesitamos revivirla una y otra vez. Claro, y tú mencionaste otra característica que yo considero igual muy importante para que un personaje sea icónico, y es que, ¿cómo se dice? Son personajes que se mantienen en el tiempo, que no fueron cambiando. Que las franquicias, por ejemplo, de videojuegos, sacaron un videojuego, debido al éxito del mismo, repitieron el mismo personaje en una segunda entrega. Esa segunda entrega tuvo su éxito y el personaje volvió a aparecer en una siguiente entrega, en una tercera, y así, y así, y así. Hubo lo que se llama una continuidad en el tiempo del personaje. Eso también es muy importante para generar ¿cómo decirlo? Una iconicidad del personaje, porque si el personaje, no sé, pues apareciera en un juego exitoso, ok, sale un nuevo juego de la misma franquicia y ya no es el mismo, tal vez este mismo personaje no va a tener el mismo impacto, tal vez el juego va a ser muy bueno, pero tal vez no va a tener el mismo impacto que tuvo el primer personaje. Tal vez para el tercer juego eh, inventan un tercer nuevo personaje y tal vez que no tiene nada que ver con los anteriores y a veces no gusta, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en algunas entregas de Resident Evil, solo por mencionarlo algunos ejemplos, y tienen que regresar al personaje, por decirlo, original, para volver al éxito, por decirlo así, para agradar a los consumidores en general de videojuegos, historietas, etcétera. Estamos hablando de cultura geek en general. Eh, pero esos son como casos aparte, solamente para explicar el ejemplo. Que un personaje sea icónico tiene que continuar en el tiempo, independiente de que si salió un juego hace 10 años y volvió a aparecer en un juego, no sé, este año nuevamente y es el mismo personaje, hubo una durabilidad en el tiempo que lo mantuvo dentro de la esfera de la cultura geek como un personaje importante y por eso volvió. Yo creo que esa es una característica igual importante para que un personaje se considere icónico dentro de todo. Porque sabes que te encuentro toda la razón en esa opinión y esa perspectiva. Porque yo estaba como enfatizando en el tema de, claro, pues un juego es tan bueno que uno lo vuelva a jugar y tal vez me estaba perdiendo un poco el foco de pensar que eso hace a un juego, una franquicia, a un personaje icónico. Está como un simbolismo mucho más grande detrás que solamente el hecho de que un juego sea bueno y la historia sea buena. No, no en los videojuegos, o sea, en los videojuegos a veces pasa que son villanos de Marvel. Claro. Los vemos una vez, los vemos, están un día y después ya no están, po. Y Igual, claro, igual pasa que a veces dentro de los videojuegos, como dices tú muy acertadamente con el tema de la franquicia de Resident, a veces pasa que un personaje es súper bueno y después lo cambian, ¿cachai? En otra entrega y resulta que eso no gusta casi nada y después tienen que vivir con un dedo ex máquina traerlo de vuelta para que pueda tirar de nuevo la franquicia de vuelta. claro. En ocasiones pasa así. Después de analizar, ¿cierto? Cómo se define esta iconicidad, yo creo que podemos empezar como ya a hablar con ejemplos. Ujú. Después de analizar algunos títulos, armamos una como lista con Marcelo, en donde hemos considerado algunos de los personajes más icónicos dentro de la industria de los videojuegos. Queremos mencionar igualmente que esta no es un top como de personajes como tal, no hay uno que esté más arriba ni más abajo, sino que son como los gustos, los juegos que nos han marcado, los personajes que encontramos que de verdad son entretenidos de encarnar, la historia es buena y que sobre todo, como dice Marcelo, de verdad han marcado la industria, de verdad son un parteaguas, son un punto aparte, son personajes que han innovado de manera muy positiva, tanto en mecánicas como en historia, como en diseño, como en jugabilidad, la industria, que por eso encontramos que son icónicos, son un icono, un referente.
Claro. Partamos con el primero, po. Yo creo que el primero es mi amigo de bigote, mi amigo el italiano, que como decía Alejandro, son personajes tan importantes que a veces llegan a ser no solamente íconos dentro de su propia historia, sino íconos dentro de la industria. Estamos hablando obviamente de Mario, el personaje de Nintendo, que obviamente Mario, eh, obviamente es el personaje principal dentro de su inmensa rama de juegos y de historieta y de todo el merchandising que existe de Mario, obviamente principalmente videojuegos, pero también Mario es tan importante que es básicamente la cara visible o la mascota o el icono de Nintendo en sí. Uno piensa en Nintendo y piensa en Mario, o uno piensa en Mario y lo asocia con Nintendo, va todo de la mano. Es ahí la importancia del personaje, por lo menos de este personaje para la marca de Nintendo. Yo creo que Mario es el ejemplo más grande de un personaje icónico, por lo menos dentro del mundo de los videojuegos. Imagínate, es un personaje que está del año 81, o sea, tiene 19, 23, son 41 o 40, 41. No, Las ma- 42 las años de matemáticas no existencia. son lo mío. No, no son los de... Pero bueno, son más de 40 años que el personaje está ahí, todavía latente, todavía importante, todavía sigue siendo la marca de Nintendo, lo que lo hace diferenciarse de los demás y obviamente lo que le sigue generando tantas ventas, tantos millones. Van a salir 20.000 consolas más y Mario va a seguir siendo la mascota o el icono de Nintendo y de su propia franquicia, obviamente. Fue tan grande el impacto que tuvo Mario que incluso él apareció como... O sea, le dio la oportunidad de poder crear una franquicia alterna, pues recordemos que Mario Claro, era... No partió como un Mario, po, como Mario como tal, sino que partió como este personaje que estaba dentro de un juego de rescate donde el personaje principal era Kong, que en ese tiempo era... Simplemente era Kong y que gracias a su aparición en ese videojuego logró catapultarse a su propia historia y miren a dónde han llegado hasta ahora. Es uno de los personajes más importantes y Charles Martinet, que es el que le da la voz a Mario, hizo una carrera que con eso ya, y ya está. Dos o tres frases por videojuego, algunas entrevistas y ya, él tiene la vida resuelta. El impacto claro. que ha tenido Mario dentro de la industria es súper grande, sobre todo porque Nintendo generalmente cuando presenta innovaciones dentro de su propia industria, obviamente las saca con un juego de Mario. Ajá, Cuando hay saltos del 2D al 3D, cuando hay mecánicas nuevas que se tienen que implementar, cuando hay una consola nueva, siempre va a salir un juego de Mario, porque es uno de los juegos que más representa, obviamente junto con lo que viene más adelante, pero representa su esencia. Ya un personaje carismático, familiar, un personaje de aventuras, reúne todo lo que Nintendo tiene, ¿cierto? Dentro de su ADN, que es esta compañía que se enfoca netamente, o como surgió más o menos, en este apartado familiar, reunir gente para jugar sin tener que despegarse como de esta, o tal vez adoptar estas posturas un poco más, no quiero decir violentas, pero que no pierdan el foco familiar, por así decirlo. Un claro. poco más, Nintendo siempre ha sido un poco más family friendly. Ajá. Bueno, sí, para complementar lo que igual tú habías dicho, bueno, Mario nació de Donkey Kong, por decirlo así, pero del mismo Mario, o sea, Mario nació de Donkey Kong, pero del mismo Mario nacieron muchísimos más personajes que obviamente no son tan icónicos como Mario dentro de la industria de Nintendo, pero que también tienen su propio renombre. Su hermano Luigi, que es una cara obviamente visible y reconocida dentro del mundo en general, tiene muchas entregas, muchos fans alrededor del mundo. El personaje de Yoshi, Me el incluyo. dinosaurio verde. Sí, obviamente tuvo un gran fan de Luigi, Yoshi, Bowser, todos los personajes que nacieron de los juegos de Nintendo, que también, perdón, de los juegos de Mario, que también son íconos dentro de la cultura geek en general y obviamente son también íconos de Nintendo, pero nunca al nivel de Mario. Pero esa es la importancia que tiene Mario o que tuvo y que tiene Mario al día de hoy dentro de Nintendo, al igual que el personaje que pasamos a hablar del al tiro, ¿o no? Sí, ¿O yo lo creo que sí. trasladaron? Ya que estábamos hablando de Nintendo, pasemos a hablar al tiro nomás. Sí, po. El segundo personaje obviamente es uno que con Alejandro nos relacionamos bastante de la franquicia que es obviamente Pokémon, que ya muchos se habrán imaginado cuál es, que es Pikachu.
o Pikachu, como lo deberíamos decirle nosotros. A veces yo me voy al Pikachu. lado japonés, Pikachu, porque en japonés es Pikachu, acá en nuestro lado del mundo es Pikachu. Eh, ¿Qué podemos decir de Pikachu que no se haya dicho o que no pueda sonar obvio? Es un personaje adorable que tiene su personalidad, por lo menos dentro del anime, que es la personalidad de Pikachu que muchos conocen. Es carismático, tiene su gracia. Es un personaje perdón, sí, un personaje que está dentro de todos los juegos, merchandising, series, todo lo relacionado a la industria de Pokémon está Pikachu. No solo porque sea la mascota, es porque es lo que representa a Pokémon. Hay gente que tal vez no conoce ningún otro Pokémon o no tiene idea que es Pokémon. O lo mismo pasa con Mario. Hay gente que nunca ha jugado a Mario en su vida, pero conocen a Mario. O en este caso, hay gente que nunca ha jugado a Pokémon en su vida, no saben lo que es un Charizard, pero saben que es Pikachu. Conocen a Pikachu por la importancia que tiene, por el carisma por la durabilidad en el tiempo. No solamente porque sea la mascota de Pokémon, es porque tienen ese algo que los generan o que los convierten en algo icónico, en este caso. Puta, la verdad es que concuerdo contigo y bueno, la verdad es que Pikachu es como un referente cultural. Ya es una de los Pokémones que son más reconocidos a nivel mundial, si es que no el más reconocido. Pikachu funciona como una de las mascotas principales de Nintendo y es el embajador, ¿cierto? Como no oficial de la marca de la franquicia en realidad de Pokémon. Es uno de Claro, los... mira, y es tan grande su huella cultural que para las mamás, por ejemplo, todos los Pokémon son Pikachu. claro, a Ese ese es el Pikachu. Pikachu. Claro. Pero claro, pues desde su introducción en el anime hasta su, bueno, desde su introducción en los juegos y hasta su aparición en el anime, Claro. Pikachu se ha convertido en uno de los Pokémones que son súper reconocibles. Y no o sea, me atrevería a decir que incluso todas las estrategias de marketing que han referido a Pikachu dentro de su no evolución dentro de la serie, corren por ese mismo lado, po, de perder este carisma, esta como reflejo de la infancia que podrían tener los espectadores de la serie, que yo creo que hacerlo evolucionar incluso sería perjudicial para la franquicia. Claramente, Lo porque hemos, Pikachu era su sello personal. Él quería quedarse como Pikachu y si ese Pikachu evolucionara, es como, no, po, y sí, po. se pierde la esencia. Yo me acuerdo que en la serie incluso llegó un momento en donde, bueno, dos momentos en donde ya tuvieron que tener un Raichu, po. No me acuerdo dónde salía como un Raichu que era el que iba como a invitar a Pikachu a evolucionar, po. Ah, bueno, la serie original, cuando no es que el LT Surge tiene el gimnasio eléctrico, él tiene un Raichu, po. Y en la primera batalla que tiene Ash, obviamente usa a Pikachu contra Raichu y Raichu le da una paliza a Pikachu en el primer enfrentamiento. Entonces ahí se da como el primer debate de ya si Pikachu debe evolucionar o no. Y ahí obviamente él decide no evolucionar, quedarse así, porque él quería derrotar a Raichu así, poder de la amistad, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Cachai? Ahí era cuando Y hay una, le pasaban una piedra a trueno, po. sí. Y esto se retomó después en la serie de Diamante y Perla, en Sino, que básicamente, ¿cómo se dice? Reciclaron el argumento. Apareció un tipo que tenía un Raichu que era súper poderoso. em, y decide tener una batalla con el Pikachu de Ash y el puta le saca la mugre, por decirlo de alguna forma, no tan violenta. Y de nuevo está esta dicotomía de que Pikachu hacen el flashback de que en su momento peleó con Raichu y lo derrotó igual, y ahora estaba pasando lo mismo y decide de nuevo no volver a evolucionar, y después vuelve a tener una revancha donde con el poder de la amistad y del guión le gana, Siempre está el básicamente. poder del guión, siempre está el poder Ya, del guión Son, salvando a Ash. son cosas que nos fallan. Sí, puta, claro, volviendo como a redundar en lo mismo, esta mascota de la franquicia que ha llegado a trascender a todos a sus congéneres dentro de este universo, es súper fuerte. Es uno de los Pokémones
como decíamos, más relevantes, más importantes y que por lo mismo yo creo que Nintendo no ha querido cambiar. Obvio. Otro de los personajes que igual encontramos que era súper importante, ya saliéndonos un poco de Nintendo. Mira este salto que vamos a hacer. Ya una cuestión increíble. Saltamos de toda esta family friendly, puta, Nintendo, una compañía familiar, juegos de aventura y toda la cuestión, a un extremo totalmente aparte. Ajá. Totalmente distinto, o sea, diametralmente distinto. Yo creo que ya tal vez alguno o alguna ya empezó como a decir, podría ser tal vez. Y nos vamos a la compañía de Sony con la consola obviamente insignia del caballito de batalla que tiene Sony, que no es la Philips CDI como salió en un top, sino que es la PlayStation, y nos vamos con el fantasma de Esparta. Y uno de los personajes más icónicos del género hack and slash, que esto de matar todo lo que se mueva, sin lugar a Ajá. dudas, es Kratos. Kratos que significa poder, que significa fuerza dentro de la mitología griega. Kratos tiene eso que no tiene, por ejemplo, personaje, por decir algo, mencionar los personajes que estábamos hablando, Mario Pikachu no tiene ese adorabilidad, ese carisma, eso que tú lo ves y es, ¡ay, qué bonito, qué bacán! Es todo lo contrario. Kratos es un personaje frío, es, por decirlo, podría decirlo de alguna forma, enojón, quien siempre está amargado, obviamente tiene una historia de trasfondo muy, Kratos muy compleja, es la ira pura. claro. Pero eso es lo que lo hace diferenciar y lo hace tan icónico, lo hace tan memorable dentro de la industria de Sony PlayStation, que se sale del marco de personajes que por lo general tú, eh, no sé, pues consideras carismáticos en general. Empatizas con Kratos no por el hecho de que sea adorable ni que te cause gracia, sino que es ese personaje que toca los temas que no tocan los otros personajes que son icónicos en otras franquicias. Yo creo que ese es el punto fuerte de Kratos para considerarse un personaje icónico, que hace la diferencia. Por volver a mencionar, Mario y Pikachu son personajes adorables que siempre están riendo, que si tienen algún problema, puta, se soluciona con el poder de la amistad, el amor, el guión. Pero Kratos no, Kratos es un personaje complejo, que tiene problemas reales y que, como dice Alejandro, que mata todo lo que se le presenta. Y eso es lo que lo hace, por lo menos por lo que creo yo, lo hace icónico, porque lo diferencia de los demás. Marca esa diferencia. Acá lo resolvemos todo a putazo limpio. Claro, Puta, Kratos es un personaje súper complejo, como dice Marcelo. Pues es un personaje con el cual hay una historia de trasfondo súper grande. Kratos emprende el viaje del héroe, una especie claro. de redención bestialmente vengativa. Kratos se origina con esta idea de traición por parte de los dioses hacia él, por parte de querer destruirlos por lo que le hicieron, por todas las tareas impuestas y la traición que le hicieron, por la... Bueno, yo creo que ya podemos hablar de esto, ¿cierto? No es spoiler para nadie, en Change of Olympus, de God of Sparta, que suenan mejor en inglés, no es porque quiera hacerme el bilingüe, de toda la matanza de su pueblo, de su esposa, de su hija, y cómo quiere destruir a Ares por todo esto. Uno empieza a empatizar, po. Uno llega a un punto en donde cuando jugáis el uno, hay, ¿por qué quiero matar, destruir y todo? Claro, hay una traición, pero cuando ya jugamos los complementarios, puta, de Claro. verdad queremos destruir el Olimpo, de verdad queremos hacer bolsa a todos los dioses, apoyar la titanomaquia, todo. Es una franquicia ágil, es una franquicia fácil de jugar, es una franquicia que de verdad te atrapa por el poder que te entrega, ¿cierto? Todo lo que puedes hacer y porque en realidad, corrígeme, contradíceme si me equivoco, no hay enemigos tan difíciles. O sea, de verdad si tú estás como unos minutos leveleando armas o matando y matando y pegando y pegando y pegando, no hay enemigos que se te vuelvan tan difíciles. Hércules, tal vez Hades sea un poco engorroso, puta, la misión cuando tenés que ir a la caja de Pandora, pero como tal, no hay una cuestión que te diga, hace que lo dejo hasta acá nomás. No es una cuestión que como que ya, lo retomo después, como que de verdad puedes jugar y jugar y puta, de verdad eres un dios, po, un dios cazando dioses, entonces como... Claro.
No sabes que no lo había pensado en ese sentido, porque la verdad es que los juegos de God of War son, no sé, pues de esos juegos que uno se pone a jugar y no para, como dices tú. No importa que el enemigo sea difícil o sea más difícil, o sea, no sé, pues, sea cada vez más complicado derrotarlo. Tú, puta, podéis perder o podéis ganar y avanzar, no sé, pues te podéis quedar atrapado, pero vais a seguir jugando. Son esos juegos que te, obviamente por el que el personaje te lo permite, puedes, si estás atrapado o si pierdes, te ves derrotado, lo vuelves a intentar, porque te gusta utilizar al personaje, porque te gusta hacer o experimentar las cosas, o las funciones que tiene el mismo personaje. Así que sí, yo creo que concuerdo contigo en eso. La verdad no lo había pensado, porque no sé, son cosas que uno no piensa hasta que, por ejemplo, tú lo mencionas ahora. Así igual, Donde, donde encuentro que sí. se subió la dificultad un poco es en el God of War en el último. Ya cuando pasamos a esta parte nórdica, encuentro que Ah, ya se sube un poco el nivel de dificultad. No sé, tal vez son más difíciles los enemigos, sin embargo, los enemigos son más repetitivos. Ya cuando mm, tenés en el God of War nórdico, por así decirlo, el God of War 4 como para hablar en números, por así decirlo. Hay claro. como Ya. menos variedad de enemigos, pero hay más dificultad. Entonces, quizá hubo una compensación o una flojera. O le pongo lo que hablamos siempre. Para hacerlo difícil, si tengo que colocar, expresar en números la dificultad, si lo quiero hacer más difícil, le coloco un cero más después, nomás en la vida. Bueno, cuando podamos, por lo menos, o por lo menos yo cuando tenga la oportunidad de probar los God of War de PlayStation 5, yo creo que vamos a poder sacarnos esa duda. Sí, no, pero Pero, sí, dale. sí, ¿no? Pero una duda que yo creo que va relacionada con lo que tú estás diciendo, tiene que ver con el siguiente personaje de nuestra lista. No sé si quieres dar algo más antes de salir de Kratos. No, yo creo que eso es todo con el fantasma. Es parte de una franquicia súper recomendable, ágil, rápida y que, puta, de verdad, si no lo han jugado o no lo han jugado en harto tiempo, acá no hay efecto cabro chico, como dijo el Cesarito. Acá la cuestión es buena siempre. Y jueguen los complementarios, porque muchas veces se dijo cuando salieron para PSP, no, pero es que un God of War para una consola portátil, y son, de Y verdad, son yo. de los mejores. Sí, yo encuentro que es uno de la franquicia, el Change of Olympus, puta, lo encuentro re bueno. Digan lo que digan, si quieren me basurean, pero yo lo encuentro súper bueno. Y acá saltamos, ¿cierto? Regresamos a lo anterior y A Nintendo. a Nintendo, claro, y acá ya nos vamos con el icono de la aventura. ¿Ya? Ajá. Si pasamos por el icono de las plataformas, pasamos por el icono de los RPG, no, bueno, no tanto, de los RPG Pocket Monster, pasamos Ya, por pero uno de los iconos del hack and slash. Acá llegamos a la iconocidad de lo heroico, de la aventura, de todo lo que significa ser un verdadero caballero, de todo lo que significa ser un hombre, a pesar de tener como 16 años. Pero un héroe. antes, un héroe, pero antes de mencionar quién es, nos vamos a ir a una pequeña pausa dentro de este capítulo. Nos vemos en unos segundos. Bueno, luego de esta cortísima pausa para ustedes, un poquito más larga para nosotros, ya estamos de vuelta para hablar del siguiente personaje en nuestra lista de personajes icónicos, el cual ya Alejandro había hecho una pequeña introducción, que era un personaje bastante icónico dentro del género de la aventura. Yo dije, complementé un poquito que es uno de los mejores o de los más icónicos héroes dentro de los personajes icónicos de los que estamos hablando el día de hoy. Y nos vamos nuevamente a la franquicia de Nintendo, a la franquicia de los juegos de The Legend of Zelda. Y con eso nos referimos al personaje principal de los juegos, o de lo menos de la mayoría de los juegos, personaje de Link. Este personaje que muchos recordarán por ser una especie por decirlo así, guerrero de algo así como en la Edad Media, que es más o menos donde están ambientados los juegos de The Legend of Zelda por lo general, que tiene sus características particulares, que, ojo, distan mucho de lo que es, por lo general, o lo que se considera un guerrero de clase, de la Edad Media. Clase media, iba a decir nada que ver. De clase alta, dijo Vegeta.
Claro, como para retomar la idea, un guerrero de la Edad Media eh, por lo general usa armaduras, usa cotas de malla, anda a caballo, es un personaje alto, fuerte, que enfrenta grandes enemigos. Y no, Link es todo lo contrario, como dijo Alejandro, es un personaje que a veces, o por lo general, tiene 16 años, que no tiene más que su escudo y una espada. Bueno, además de otros ítems que tiene dentro del juego que va adquiriendo A a medida. veces los tiene igual, pues, a veces tiene el escudo, a veces tiene el espada. Bueno, pero por lo general, por lo general. Eh, Y bueno, y con eso se desarrolla la historia de su juego y por lo general tiene que salvar a Hyrule, por decirlo de alguna forma. Porque obviamente no siempre tiene que salvar a Hyrule, hay distintos juegos y distintas tramas. Pero ese yo creo que es por lo menos para Link, el primer o una de las principales características que lo hacen un personaje icónico. Porque no dista de lo que de lo que nosotros conocemos o tenemos entendido que es un guerrero, no sé, lo que decía yo, un guerrero de la Edad Media. Es mucho más distinto, pero y con esas diferencias logra muchas cosas. Obviamente es el personaje y el héroe de su propia historia. La verdad es que la evolución que ha tenido Link con el paso de los años ha sido súper grande, porque en los primeros juegos, bueno, en el primero era un sprite chiquitito, po, era Claro. como, y era como un juego súper, no sé, por así decirlo, típico, como de un personaje chiquitito, ¿cachai? Un personaje, es que, bueno, eran 8 bits, po, Claro. ¿cachai? Entonces no podía relucir mucho. Y en el segundo juego, ¿para qué te cuento? Pues en el segundo juego la cuestión era, pero parecía un chiste de Adventure of Link, cómo iba a funcionar la cuestión. Pues ahí ya parecía un juego de Atari, de lo malo que era. Pero yo creo que ya desde A Link to the Past, que es como el tercero en el orden de publicación, ¿cierto? Porque hay tres líneas principales. Bueno, ya algún día cuando Ajá. hablemos de Zelda, vamos a hablar de eso, que es un tema pero increíble. Ya es cuando se empieza como a forjar esta figura de Link como un héroe que empieza a ser ya icónico, para ocupar la palabra del texto, en la tercera entrega y ya, pero en el Link's Awakening y en el, no sé, pues. ¿Cuál sí? Después. Ah, ya, pues, saltándonos Camino. uno, cuando pasamos al. No, porque el siguiente es el. Ah, No Ancient sé, ahí. Stone. No, el Ancient Stone Tables. Que no, Ya. no me acuerdo cuál es la traducción. Y después ya. Ya aquí ya sí me sé que es el tema de. Donde aparece como ya los juegos icónicos que son el Majora's y el Ocarina of Time. Que ya no. Eso no me gusta. De hecho, que no me gusta tanto. Pero, no, sí, ya lo había dicho. No. Eh, Ah, pero claro, en esos juegos, sobre todo en el Link's Awakening, que puta, a mí me gusta caleta y menos mal es de los primeros para poder ser autorreferente, Link se consagra ya como un héroe. Pues ya en los primeros juegos es como una especie de caballero aprendiz, si lo queremos llevar como al terreno que mencionabas tú de lo medieval, pero que luego ya evoluciona y ya es un héroe mítico, es mítico dentro de Hyrule. Y tiene una explicación temporal, ¿cachai? Como de esta separación de las líneas temporales, en donde se da que es un héroe mítico, es casi como una reencarnación del héroe en una línea temporal. Y en otra es como el héroe que nació para salvarlo. Pues claro, pues como dice Marcelo, a veces, bueno, implícitamente a veces siempre tiene que salvar a Hyrule, a veces de forma directa, a veces de forma colateral, porque todos sabemos que en realidad desde el primer juego, a excepción del Link's Awakening, siempre va a ser detener a Ganondorf. claro. En el Link's Awakening es combatir contra el gran pez volador. Juegazo, jueguenlo por favor. De verdad que es uno de los más ricos juegos que he jugado de The Legend of Zelda, junto con. ¿Cuál podría ser? Ah, obviamente el Wind Waker. No, El Wind Waker. estaba chisteando.
Ah, pero Otra cosita igual es que, o sea, que es algo que no pasa, por ejemplo, con Pikachu, con lo que tú decías de los Pokémon, que la gente que no conoce a tal Pokémon dice, ah, ese es un Pikachu, ese es un Pikachu. Aquí con Link pasa un dato curioso, algo como que sí y que no. Y es que mucha gente conoce el personaje y es como, ah, sí, po, ese es el Zelda. ¿Cachai? sí, siempre está esa confusión. Yo cuando chico, igual decía, pues, ah, sí, pues ese es Zelda. Claro, Zelda. Es Zelda. Personaje Y verde de la espada, Zelda. sí, pues y después, mucho tiempo después, aprendí que ese era Link, po. De hecho, cuando decían Link, ¿sabéis quién pensaba que era yo? El hada del Majora's Mask. Ah, ya. Que pensé que eso se llamaba Link cuando era chiquitito. Chiquita. Hoy saltando del misticismo medieval y toda la iconocidad legendaria de este caballero de Hyrule, yo creo que podemos pasar velozmente al siguiente personaje. Que dentro de la lista ya aquí nos salimos de Sony, salimos de Nintendo y caemos directamente a Sega, que alguna vez fue la competencia directa de Nintendo y luego terminó siendo absorbida por ellos. Y estamos hablando de Sonic el Erizo, que hasta hace un tiempo atrás estaba bastante en boga debido a las películas que le deben solo su honor a Jim Carrey. Sí, la verdad es que sí. Sonic es de esos personajes que tienen su carisma propio. Se diferencia de, por ejemplo, lo que fue o es Mario o lo que es Link, Pikachu, que eran como sus contemporáneos, podríamos decirlo, en la época en que salió, porque independiente de los colores o de que sea, no sé, un erizo y su obviamente superpoder, era un personaje, podríamos decir, bastante soberbio, bastante engreído, o sea, un poco más de lo que llegaba haciendo por decirlo así, Mario o Pikachu. Por decirlo, la gente veía el anime de Pokémon y se hacía una idea de que, ah, Pikachu era un personaje agradable. O veía, no sé, los cortos o jugaba Mario y veían que era un personaje igual, agradable, carismático. Pero Sonic, a pesar de que obviamente es un personaje, no es malo, no tiene esa aura que tiene Kratos, por ejemplo, de que te cae mal, sí diferencia un poquito de sus competidores en que era un poquito como ingreído, como soberbio. Cuando derrotaba, batallaba con Eggman, siempre como que tenía ese tono burlesco a las cosas. Igual que obviamente se ve contrarrestado con los otros personajes de los mismos juegos, Knuckles, Tails, etcétera. ¿Cachai? Y eso es como un dato curioso que igual yo por lo menos considero que lo diferencia y lo igual catapultó al personaje a que fuera exitoso y obviamente eso también ayudó en las ventas y en que el personaje perdurara hasta el día de hoy, que mantuviera vivo por mucho tiempo a Sega, porque hay que decirlo, yo creo que Sonic, solamente el personaje de Sonic mantuvo vivos a Sega por demasiados años hasta que, Sí. bueno, ahora prácticamente es parte de Nintendo, podríamos decirlo, esa es la verdad. Eh, pero eso, o sea, Sonic un personajazo hasta el día, como dice Alejandro, es tan importante para la industria de los videojuegos que siguen saliendo series últimamente. Salió una serie en Netflix, no sé si la has visto, una serie animada, yo no la he visto, No, pero es que dejo cualquier cosa que tenga que ver con una serie de Sonic que no sea la serie que fue usada para hacer YouTube Pub Hispano, no lo veo. ya. Bueno, el hecho es que salió esa serie y creo que es muy buena. Por lo menos tiene muy buenas críticas, yo tampoco he tenido el tiempo de verlas, pero volvamos a un tema, por ejemplo, las películas, po. Las mismas películas obviamente ya tiene muchos puntos el hecho de que Jim Carrey sea Eggman, ¿cachai? Eso, el hecho de que salga Jim Carrey ya llevaba gente a los cines, pero no solamente eso, sino que Sonic, el mismo personaje, la gente no iba por ver, mucha gente no iba solamente a ver a Jim Carrey, era como, oh, van a hacer una película de Sonic, ese erizo que era engreído, que obviamente se ve dentro de las películas o dentro de la serie, esa personalidad que tiene él, que es un poquito fuera de lo común, de estos héroes de los que estábamos hablando un poquito antes, pero que marcó generaciones y que obviamente lo convirtió en un icono de la cultura geek en general y de los videojuegos. Justamente como dices tú, mi querido amigo, puta, Sonic es otro de los que son plataformeros, pero con esteroides, por así decirlo, no sé, muy rápidos de jugar, que le deben mucho de su éxito a los primeros juegos.
Ya, los primeros juegos de Sonic, con el Advance, el Hedgehog original, eh, son juegos pero sumamente entretenidos. Eh, Puta, yo los jugaba caleta en emuladores cuando tenía el mame, de que habíamos conversado hace un tiempo atrás, Sí. y eran juegos súper buenos, po. Lástima que la modernidad no le pegó muy bien a Sonic, ¿ya? Y yo creo que las falencias de Sega, ¿cachai? Los problemas económicos que tuvo, que lo catapultaron a su quiebra, hicieron súper mal a la franquicia, po. Porque hay juegos como, por ejemplo, el Shadow de Hedgehog, ¿cachai? Que son súper malos, pues el Sonic 2000 es horrible igual. Y eso igual llevaron a como a sepultar un poco al personaje. Yo creo que Sonic fue súper icónico cuando estaba en el 2D. Cuando Sí, estaba en el 2D, ahí era donde, y un poquito de 3D, e incluso cuando pasó a las carreras con Sonic Racing, fue súper legendaria la fama que alcanzó y parte de la fama que tenía también era esta rivalidad con Nintendo. ¿Cachai? Sega de verdad llegó un momento dentro de la industria en donde le estaba rebatiendo, po. De verdad estaba claro, llegando a ser más exitoso y también esto se le debe a que Sega no tenía estas restricciones family friendly que nosotros mencionábamos con anterioridad, pues, ¿cachai? Habían juegos que estaban en el Dreamcast que tenían sangre en donde Nintendo ponía sudor, pues, como lo claro, conversamos en el episodio de Mortal Kombat, en donde las partes donde en Nintendo había puta, sudor que saltaba en el Dreamcast era una opción habilitable, es verdad, claro. pero había sangre, ¿cachai? Entonces, estaba como siendo más gozado en ese sentido y le estaba rebatiendo. Pero lamentablemente yo creo que donde más le pegó fuerte a Sonic ahí fue en el tema de la modernidad. Claro. Pero igual, tomando eso que estás diciendo tú, cuando llegó esta modernidad, ahí es donde igual Sega con Sonic se diferenciaron de Nintendo, porque salieron obviamente las series animadas, las dos series grandes series animadas de Sonic, que fueron cosas que no lograron, por ejemplo, con su competidor directo Mario. No existe una serie animada de Mario. O sea, existe, perdón, pero no existe algo que Pero es le haya hecho el malísima. peso. Es muy mala, ¿cachai? Creo que tuvo un par de capítulos y fue cancelada. Ahora es una de esas series de la cultura aquí casi de nicho, que es como, ah, ¿verdad que existe esta serie? Pero de Ya, lo ¿verdad? malo que es. Pero claro, se recuerda precisamente por eso, porque es mala, po, ¿cachai? Pero no, pues las series de Sonic, la del 2004 y la del año 2001, creo, que no sé si esos son los años, son súper entretenidas, tienen, eh, de hecho la del 2004, la de Sonic Advance es un shonen, pues, tiene peleas, tiene de todo, ¿cachai? Hay romance, hay batalla, no hay directamente sangre, porque igual tenía un enfoque infantil, pero se considera un shonen, pues. Del Entonces, ahí 93 y 2003, sí. ah, ya, 93, 2003, ah, 2000, ya 2003, 2004 llegó por acá. Eh, pero ¿cachai? Yo creo que ahí es donde por lo menos Sonic se vio o se supo diferenciar de sus competidores. Por lo menos hasta algunos años, porque después ya Sonic yo creo que hubo un tiempo en que estuvo fuera de la órbita de muchos. Con la Y ahí quiebra. ya, sí, pues, por el tema de la quiebra, porque no supieron reestructurarse, po. Tuvieron estos buenos productos, pero nada más. No supieron hacer algo mejor que eso. Así que bueno, lástima por Sonic en ese tiempo, pero ahora por lo menos es un personaje que se mantiene dentro de la iconicidad de la cultura geek y obviamente lo va a seguir siendo por mucho tiempo, independiente de que yo creo que estamos lejos de ver alguna entrega de individual, un videojuego individual por lo menos de los personajes de Sonic. No sé, yo no he sabido de noticias y no creo que vayan a apostar por una nueva entrega, por lo menos dentro de ese tema. Pero Sonic en sí va a ser un personaje icónico hoy y por lo menos en mucho tiempo más. Eso no, yo creo que no está en duda. Uno de los... puta, déjame decirte que en realidad el último juego de Sonic fue el Frontiers, pues, que salió el año pasado, de hecho. Ya, mira, no Y tenía idea. eh, lo que te iba a decir es que Sonic tiene una particularidad que, perdónenme, pues, pero al menos yo no lo había visto en otro personaje. Obviamente si fue así,
Por favor, comentarios, por favor, díganlo todo una crítica ácida, pero al mismo tiempo constructiva, si es que ustedes quieren. Pero me pasa que yo siempre que hablo dentro de como la industria y los guatazos que a veces se pegan, yo pongo a Sonic, pues, porque Sonic estuvo en la cima, después cayó brígidamente y después volvió a estar arriba. ¿Cachai? Entonces rara vez me pasa que puedo dar como otro ejemplo donde la cuestión cae, pero a pique, así cero, quebró la empresa que lo tenía, que no, obviamente que no sea Atari, por favor, Atari es como la excepción que confirma la regla, ¿cachai? Pero estuvo abajo, la mascota murió por un tiempo, la franquicia quebró, la empresa quebró, murieron las consolas, todo, y de repente, pa, de nuevo, arriba. Entonces, como siempre doy como el ejemplo de superación de Sony. Claro. Oye, y ya saltando así como eh, a otro terreno, ya espacio. Nos vamos al espacio, Ajá. somos piratas, somos mercenarios, estamos en una cruzada interminable para poder detener a a una raza que nos quiere destruir. A lo más, al más puro estilo de Ridley Scott, mezclado con western, mezclado con Piratas del Caribe, mezclado con un montón de cosas. Nos Con Star referimos Wars. con Star Wars, con los viajes intergalácticos, Battlestar Galáctica, todo. Nos metimos toda la juguera. ¿Y qué es lo que sale, mi querido amigo? ¿Qué personaje sale? Uno de mis personajes favoritos. Mi cazarrecompensas favorita, que es la personaje que protagoniza los juegos de Metroid. Samus Aran, la cazarrecompensas. Uno de los iconos que igual estuvo mucho tiempo olvidado por esta empresa Nintendo que a veces nos hace amarla y odiarla a partes iguales, pero que por lo menos en la época dorada de los juegos de Metroid catapultó el éxito, no el éxito, quiero decir, la popularidad de Samus a muchos niveles. Cuando salió, por ejemplo, el Super Metroid para la Super Nintendo, es como, yo creo que fue el punto más álgido o el más alto en el que Samus era conocida por todo el mundo. Eh, Porque era, por decirlo así, mucha gente no sabía que era una mujer. No sabía que era no sabía que era una casa de recompensas. No sabía cuál era su misión. No sabía que era un Metroid. La gente no tenía idea que era un Metroid. ¿Cachai? Pero conocían al personaje de Samus. O por lo menos lo ubicaban como, ah, ya, sí. Ese robot rojo que lanza rayos por la mano. Sí. Ese es Samus, sí, pues sí, es bacán, sí lo conozco. Sí, sí, yo tengo una polera de ese. ¿Cachai? Yo creo que Samus hizo o tiene esa capacidad, por lo menos tuvo en su tiempo en la salida de los primeros juegos, o en el Prime de estos juegos, igual cuando después salió Metroid Prime o un juegazo, ahí volvió como ese tema, mucha gente no, El mejor juego de Metroid es el Metroid Prime. no, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión ahora. Es el Ya, mejor. no, ya. Pero el hecho es que mucha gente se pasó. A mí me lo digo porque me pasó, lo vi en carne propia. Mucha gente tenía, por ejemplo, una polera con el diseño de Samus y es como, uy, está bacán esa polera de Samus. ¿De quién? De Samus, po. No decían, no, si este es el Metroid, ¿cachai? No tenían idea, pero por lo menos ubicaban al personaje, porque independiente de su diseño, ya tenían como esa idea de que era en este caso, un cazarrecompensas que tenía batallas en el espacio, que peleaba principalmente con extraterrestres, que tenía habilidades especiales, que lanzaba rayos con un láser que tenía en la mano, que se hacía bolita, que era una de las principales, la Morphol, una de sus Amor. principales características, pero más que eso no, po. Pero independiente de que había gente que obviamente, habíamos gente que sí conocíamos a Samus y que sí sabíamos de su historia y sabíamos obviamente que era un Metroid y que no, ella no era Metroid, había gente que no, pero aún así la reconocían y obviamente eso fue gracias a que obviamente por el éxito de los juegos el personaje de Samus se convirtió en un ícono y es algo que por lo menos yo no he visto con muchos personajes que en este caso sean mujeres. Hay pocos personajes dentro de la industria de las mujeres, salvo otro que voy a hablar un poquito más adelante, que también marquen como ese eh,
claro, ese personaje femenino que demuestra el verdadero empoderamiento de la mujer, el verdadero que una mujer sí se puede, y que realmente, no sé, po, lo podáis distinguir de otro, es como, puta, no sé, po, si me dan a elegir entre ser Samus o ser, no sé, po, Goku, puta, difícil la decisión, pero yo decidiría, Ser yo lo Goku. pienso, ¿cachai? Decidiría ser Goku, pero pensaría ser Samus, ¿cachai? Sí, haciendo una comparativa más equitativa. Ya, pero se entiende. Ser el personaje principal de Metroid o de Dead Space, po. Ahí ya. Nah, pero es que eh, ¿quién conoce Dead Space? Eso no cuenta. o de Bioshock. Eh, puta, yo sé de qué personaje voy a hablar después, así que no lo voy a ocupar como ejemplo. Muy bien. Pero de verdad que, como opino igual que Marcelo, dentro de los personajes que son femeninos dentro de la industria, no estamos negando que no existan, que no se entienda así. No estamos negando o invisibilizando, si quiero ocupar un término moderno, la figura femenina dentro de la industria. Lo que estamos diciendo es que la figura femenina que representa a Samus dentro de la industria es más icónica que otros personajes. Si lo ponemos en una escala, un top, sí es más icónica. A eso es lo que nos referimos principalmente. Y putas, dentro de los juegos espaciales, con temática espacial, ¿cachai? Metroid está súper arriba, po, weón. Súper arriba. Estamos hablando de un juego que salió en el 81, po. Entonces, el 81, ¿no? Déjame confirmarlo. Sí, sí, creo que el 81. Bueno, Eh, sí, sí va por ahí. no me acuerdo si salió el 81 o el 80 no, el 86. Ya, pero estamos hablando de un juego que salió en el 86. Y no estamos hablando de un juego tipo Space Invaders, pues, ¿cachai? O de Meteorites, ¿cachai? No estamos hablando, sí, estamos hablando de un juego con desarrollo, historia, plataformas, ¿cachai? Una dificultad, una complejidad aún más grande, mayor. A eso nos referimos. No estamos negando que el género espacial nació con Metroid, no, pues. Estamos hablando de que es un juego complejo con temática espacial, ¿cachai? Y puta, qué más empoderada que matar un metamorfo, weón, que quiere conquistar la historia, que parece un pterodáctilo gigante, weón, que después ya está hecho como una especie de lich malvado que revive, puta, de verdad es impresionante, weón. Y son Y pocos personajes los que se pueden jactar de hacer eso dentro de su propia historia. sí, pues, weón, es increíble. Y aparte que las características que igual, como dices tú, Samus nos pegó, sobre todo a los hombres, weón, como un crash súper fuerte. Porque cuando se termina el Metroid, se le sale en el... ¿Dónde era el reveal? ¿En el Metroid o en el Super Eh, Metroid? no, en el Metroid, al final de Metroid. Ah, Cuando ya. terminas el. Ya, pues cuando sale el reveal, que es mujer, puta, ya, pues eso 8 bits, piolita, no, no pasa nada, ¿cachai? Ahí no, no tenemos ningún efecto. Pero ya más adelante, en los juegos en donde saltamos al 3D y puta, vemos cómo se coloca el traje o cómo es un poco la anatomía, ya, aquí un poco más de Crash, ¿cachai? De cabros chicos, puta, más gancho todavía, po, weón, más gancho, entonces uno queda fascinado con ese tipo de cosas, po. Igual la jugabilidad es súper adaptativa y esta franquicia sí que tiene esta iconicidad dentro de estas pequeñas dificultades, porque puta, Marcelo lo ha jugado mucho, mucho más que yo. Pero Ahora, hay weas que de verdad son como, ¿cómo se lo explico? Eh, Tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es casi estar jugando Mario Maker, pero hace como 10 años. Como que claro. tienes que avanzar, saltar, disparar, puta, tirar un misil para que se rompa la pared al mismo tiempo que te haces Morphball, ¿cachai? Y justo tienes que hacer como un salto chocando con una parte específica del mapa para poder llegar a la plataforma y Llegar, avanzar. claro. Entonces, yo puta, me ataco de la risa de repente viendo unos TikTok en donde hay compadres que parece que están tecleteando un control como si fuese un teclado para poder avanzar en alguna parte. La verdad es que sí. Y fíjate que en computador se hace mucho más complicado que en las consolas. Porque No, por me lo menos imagino.
los computadores tienen ¿cómo se dice? Ese tema de que a veces no te toman más de dos o tres botones al mismo tiempo. Entonces hace mucho más complicado. Para los que, no sé, pues no lo sabían o quieran conocer un poquito más de la historia de Samus y de los Metroid. Bueno, estoy jugando el Metroid Fusion pues, en Twitch todos los jueves. O bueno, el jueves pasado no pude porque estaba enfermo. Pero este jueves voy a retomar con la segunda parte, así que para que pasen. Y obviamente síganos en nuestras redes sociales, Portal Geek Podcast, para que estén atentos. Y Portal Geek Gaming en Twitch. Así Y que, ¿qué más podemos decir de Samus que no hayamos dicho o que, no sé, po, la gente que no la conozca se aventure a conocer al personaje? Po? juéguelo, juéguelo porque de verdad no lo va a decepcionar, de verdad se va a enganchar tanto de Samus como de la historia. Y bien como dijo Marcelo en su momento, en la cápsula de Metroid hay cosas que de Ajá, verdad uno tiene que descubrir de pura cueva. sí. De pura cueva de repente tenéis que hacer algo. Puta, yo me acuerdo que había una parte en donde creo que en el Zero Mission o en el ¿Ya? Zero Sí, en es un remake del uno. donde tenéis que destruir unas cuestiones como con unos misiles que te dan, pero si de verdad no se te ocurrió tirarlo ahí, quedaste pegado. Ah, sí, po, que no hay ninguna pista, no hay nada. No, si de verdad no tiráis la cuestión, quedaste pegado, no sé qué hacer. Es que Metroid tiene esas cositas que no tienen otros juegos, que no te ayudan, ¿cachai? Es como Sí. hay paredes falsas, hay agujeros donde hay, no sé, pues pasáis a la siguiente mapa, pero hay una pared y no hay ningún indicio que tú tengas que lanzarle un misil a esa parte de la pared o a una bomba o lo que sea. Y la única forma de, por decirlo así, descubrirlo, si nunca has jugado un juego de Metroid, es empezar a probar a gastar misiles, a gastar bombas, porque si no, de verdad que te quedáis pegado. Son cosas, son Metroid cosas, por decirlo así. No, de verdad, esa cuestión es frustrante, pero cuando no hay alivio más grande que cuando de verdad avanzáis. O cuando Ay, tenéis que sí. correr súper rápido, aplicar Morphle Salt. No, sí, de verdad es un desafío. Yo encuentro que son súper buenos los juegos de Metroid en ese aspecto, como que te ponen en aprieto y bueno, por algo es un referente para ser empleado a modo de referencia con otros juegos que abordan una mecánica parecida. Claro. Ah, Oye, y hablando de parecido, y para ir cerrando un poquito la lista esta de personajes icónicos, ¿por qué parecido? Porque el siguiente personaje de nuestra lista no es de Nintendo, pero tiene podríamos decir, un pequeño parecido con Samus en algo que estábamos hablando, que dispara con el brazo, pero no es de color rojo o con amarillo, sino que es un personaje azul. ¿De cuál estaremos hablando, Alejandro? puta, ¿sabes qué? De los personajes que encuentro más icónicos dentro de los juegos, weón, más que de Mario, más que de Pikachu, más que. De verdad, cuando de repente me dicen, no, puta, un personaje que de verdad ha marcado, este es el primero que digo. ¿Ya? Este sí que es el primero que digo. Cada vez que me preguntan, le digo, Mega Man. Mega Man. Porque Mega Man, para mí, es uno de los personajes que de verdad son rostros de la industria. Sé que para todos no es así. Para todos y Ajá. todas, yo sé que no puede ser así. Pero cuando me preguntan a mí, esa es la weá que yo digo. Y después viene el resto. Está bien. Pero Mega Man, para mí, es un referente de los plataformeros. Porque puta que es difícil, ¿no? Llega un momento en donde de verdad. eh, es un Mario Maker. O sea que yo puedo hacer esa comparación porque parece que los desarrolladores hicieron esta cuestión adrede más difícil que la cresta. Sobre todo la gama de los X. Sí, Ahí sí, sí he que te notado da. que esos son como más difíciles. Yo he Ahí, jugado a los Mega Man, he jugado mucho, pero no son de esos juegos que por lo general termino, porque la verdad es que tienen un alto grado de dificultad. mm, Y sí, po, la verdad es que Mega Man es un personaje dentro de la cultura geek en general que tú lo ubicáis al tiro como, un puta cultura geek, tenéis al Mario, tenéis Mega Man, tenéis Pikachu, tenéis a Goku, tenéis bla bla bla. Es como que Mega Man siempre está ahí. Y eso que podríamos decir que Capcom obviamente tiene sus éxitos,
pero siempre ha sido opacado, obviamente en su tiempo, por Nintendo, que era obviamente como el más grande de todos, siempre lo mencionamos, pero siempre como que estuvo opacado, pero tenían esos como productos con los que resaltaban, con los que hacían la competencia, y ese producto precisamente era Mega Man, pues, y su saga, y su vasta saga de juegos, porque hay muchos juegos de Mega Man, yo no los conozco todos. No, son caletas. Son hartos y se dividen como por eras, por así decirlo. Ujú. Y puta, concuerdo contigo, Capcom pasa como más desapercibido con sus franquicias. Sus franquicias son súper exitosas, nadie lo niega. Ajá, Resident Evil, Street Fighter, weón, tener todos los Marvel vs. Capcom, lo tenéis todo, ya, ¿cachai? Pero aún así hay otras que están adentro de Nintendo que son más conocidas. claro. Si tú tuvieras que definir la iconicidad de Mega Man, porque como franquicia es lo icónico y le representa al personaje de la franquicia, ¿dónde crees que está su punto fuerte personalmente? Uy, qué difícil. Yo creo que, desde un punto de vista muy personal, es que uno se ve reflejado en Mega Man. O sea, por lo menos yo cuando jugaba, no es uno de los juegos que le haya dedicado mucho tiempo, pero las veces que lo jugaba era como, ah, puta, te imaginabas que tú eras Mega Man, ¿cachai? Eras Rockman, como le dicen en japonés. Eh, yo me imaginaba haciendo él, ¿cachai? Haciendo las cosas que él hacía. Y Era por lo Astro menos, Boy, ah, no, ese otro. los Medabots. Astro Boy. Sí, pero por lo menos creo yo que eso es lo que lo hace un personaje como icónico, o lo que lo diferencia de los otros, que llevó o catapultó al éxito de la saga de juegos de Mega Man. No sé qué opinas tú, o no sé si estáis hablando, pensáis que estoy hablando puras tonteras. No, la verdad es que no. Sí, puede uno ocupar neurón espejo y verse reflejado, pero para complementar desde otra lista, yo creo que una de las cuestiones que más hacen representativa a la saga de Mega Man, puta, son los enemigos, weón. Los enemigos que tiene la franquicia de Mega Man, por Dios que son icónicos. Desde los Bubbleman hasta los Iceman, hasta los puta, todos los que son de la saga de los X, que son difíciles, pero a cagar, ¿cachai? Son, de verdad te ponen aprietos, perdón, en un montón de ocasiones y tú decís, pero ¿qué está estoy jugando una especie de... ¿Estoy jugando un juego de plataforma o me metí a jugar Dark Souls en 8 bits con temática futurista? ¿Qué hice mal? Los Porque desarrolladores de Dark Souls se encerraron días jugando la serie de Mega Man X para poder generar los villanos del Dark Souls. no, es que de verdad es difícil. Yo he visto speedruns de algunos Mega Man. La otra vez cuando hicimos el tema de los OST, ¿Ya? eh, yo me puse a ver como unos speedruns de Mega Man porque, claro, pues estaba buscando algunos OST de la franquicia que mencionamos ahí. Y puta, los locos secos aprendían todas las mecánicas, todas las cuestiones. Y, y yo me acordaba que cuando chico sufría nomás, po. De verdad era una wea que no me la podía creer. Y aparte que son como estos juegos típicos ochenteros y noventeros que salían con facilidad, en donde había un montón de cuestiones que te podían pegar en pantalla. Un montón, así, un misil que se dividía en 8 misiles, Ah, que de sí. esos misiles salían, puta, Rayitos así, toma, piu, piu, piu. toma cualquiera de los Alpha Wing, toma cualquiera de los Metal Slug, ¿cachai? Y vaya a tener, te vaya a acordar al tiro de todas esas cuestiones. Pero puta que era complicado matar a los enemigos de Mega Man, weón. De verdad era entretenido esa frustración. Es que no lo he pensado porque igual eso va de la mano con mi experiencia personal. Yo, Sí, pues, como totalmente. repito, no jugaba al Mega Man, o lo jugué muchas veces, o sea, no tantas veces como quisiera, pero igual un buen número de veces, pero lo encontraba juegos muy difíciles, porque, ¿cachai? Entonces era como, ya los jugaba, nunca los terminaba, ¿cachai? Llegaba a los primeros niveles, como, ya, ok, juego otra cosa. No, y Robotnik, y bueno, se llamaba Robotnik, ¿cierto? Sí, no, espero no meter la pata, porque cuando dijiste Eggman, se me cruzaron los cables, weón. Como que, no, pero es Robotnik. Puta, Mm, eh, se no, llamaba, estoy no, pues dudando. sí. Eggman es Robotnik, pues, ¿no? Eh,
Porque el doctor es Doctor Robotnik, pero se supone que porque tiene forma de huevo, Sonic le decía Eggman. Pues eso es la idea que tengo yo. Ah, sí. A ver, científico A ver, búscalo, a ver. de... No, este tenía nombre de humano. Eh, El Doctor Willy. Ese era el enemigo de Mega Man, weón. Y lo encuentro la raja. Personaje bien hecho, bien construido. Pero de verdad que es un científico icónico que de verdad es... De hecho, el diseño parece personaje de enemigo de Dragon Ball. Parece que trabajase para la Patrulla Roja y con todo el tema de la construcción de androides, todo lo que tiene que ver con la nanotecnología y todo eso, de verdad lo hace súper bacán. Mira, estaba confundido. Sí, pues, Sí. Ahí no hubiesen pegado. sí, menos mal lo corregí. De verdad se me cruzaron los cables cuando dijiste delante Eggman y yo dije, ah, sí, pues, porque el de Mega Man es robot. Y me confundí. Miren, fe de ratas, fe de ratas. Muy bien, muy bien. Puta, no, buena No, la franquicia que va a morir. y obviamente el icónico. Bueno, Sí, pues. Eh, puta, mi amigo. Bastante hemos hablado de personajes que han marcado a la industria desde todas las aristas posibles. Plataforma, hack and slash, puta, aventura, ¿qué más? fantasía, Temáticas plataforma. sí, temáticas espaciales, RPG, ¿cachai? Toda la cuestión. Sony, Nintendo, puta, hemos pasado por franquicias, modalidades, etcétera. Pero usted, mi amigo, si usted tuviera que hacerse un top de unos tres o cuatro personajes que de verdad lo hayan marcado desde su perspectiva en la industria, que usted diga, para mí esto es la industria de los videojuegos. Esto, si el día de mañana no existiera y tuviese que partir desde cero, o tal vez no tan exagerado, pero ¿cuáles son los más icónicos para usted? Se las doy, po, pero se la voy a dar después de esta nueva pausa comercial. Volvemos en unos minutos. Bueno, regresando de la última pausa comercial de este comercial, de este podcast, del podcast del día de hoy, quedamos en que Alejandro me pidió que hiciera un pequeño top de así mis personajes icónicos, ¿cierto? En eso habíamos quedado la semana pasada cuando estábamos grabando esto. Claro, la semana pasada me animé a afeité. Ya, pero bueno. Voy a tirar así mis personajes icónicos, así un poquito a lo rápido para que tampoco alargar tanto el tiempo de este podcast que ya ha sido bastante. A ver, personajes icónicos. Lo estuve pensando un poquito y bueno, hay uno, partir por un personaje que yo creo que no puede faltar, que tal vez no es muy conocido, ¿ah? Pero yo creo que es icónico dentro de su franquicia en general, que es el Capitán Price. El Capitán Price. Este este personaje británico que tiene bastante popularidad, obviamente, en la saga de juegos de Call of Duty, que se presenta como el Capitán Price en el Call of Duty 4, perdón, en el Warfare. Perdón, todavía estoy un poquito enfermo. Y que va apareciendo en los siguientes juegos de la saga Call of Duty, siempre como un personaje que tiene ciertas misiones, etcétera, etcétera. Pero ojo, pestaña y ceja, que según tengo entendido, este personaje había estado en los juegos anteriores de Call of Duty antes del 4, e incluso tenía sus apariciones en los juegos de Medalla de Honor, pero no le habían dado tanta importancia. Existía un Capitán Price o un Teniente Price o un Superior Price, ya podía ser capitán, etcétera, cualquier otro, con este bigote característico, a veces su sombrerito, pero no era un personaje jugable o un personaje que le daba mayor trayectoria. No es hasta el Call of Duty 4, en el modo Warfare, cuando el Capitán Price se convierte en un personaje obviamente jugable, con una historia de trasfondo. Te explican cómo pasó de ser el Teniente Price a ser el Capitán Price, ¿cachai? Y obviamente cuando nos muestran esta interacción, esta historia que tiene él, eh, con su carisma tan característico que tiene él, que es como así un personaje tipo burlesco, pero que a la vez es serio y un asesino a sangre fría, la verdad.
es que la verdad que mucha gente nos cayó súper bien y los que somos fans en general de los juegos de Call of Duty asociamos como puta ya, un personaje favorito, uno de los mejores personajes del Call, el Capitán Price, un personajazo que yo creo que es uno de los mejores dentro de por lo menos la industria de los juegos de los shooters o de los juegos bélicos en general. Ese como primer personaje. Segundo personaje, me voy igual a tirar por la otra dama que habíamos mencionado cuando estábamos hablando de Samus y de Metroid, que es dentro de los personajes femeninos, yo creo que incluso mejor personaje que la mismísima Samus, que es Lara Croft, la protagonista de los juegos de Tomb Raider. Para los que no sepan, Lara Croft es una arqueóloga de profesión, pero que no se dedica obviamente solo a desenterrar huesos o a buscar tesoros, tumbas egipcias, etcétera, etcétera. No. Podríamos decir que Lara Croft es ese personaje que es como es como un Indiana Jones, para resumirlo. Es muy inteligente, sabe pelear, maneja armas, maneja equipamiento pesado, es todo lo que eh, todo lo que un arqueólogo en teoría no es. Pero es como un agente secreto. Yo siempre Lo lo catalogaste catalogué como... como un agente secreto, claro, esa es la palabra. Pero no lo es, porque ¿cachai? Lara Croft es una arqueóloga que una compañía la contrata, por lo menos en el juego del 96, que es el que más he jugado yo y el que más recuerdos tengo, y el que obviamente catapultó a Lara Croft a ser un personaje icónico dentro de la industria de los videojuegos. Es que ella es contratada por una empresa para hacer una investigación y dentro de las mazmorras que va visitando se tiene que enfrentar muchas veces a una especie de asaltatumbas, a veces hay momias, hay de todo, ¿cachai? Entonces el hecho de que ese personaje pudiera sobresalir de tal forma que es un personaje jugable, que es inteligente, que obviamente es capaz de resolver puzzles y hay que hablarlo, este es un personaje que salió obviamente en el 96, donde los roles femeninos todavía no eran, no sé, por el fuerte, no eran un algo, era como un poco así, medio tabú, medio nicho. Igual existían sus personajes, pero eran menos, obviamente. Pero el hecho de que apareciera Lara Croft con esta personalidad, con estas capacidades, impulsó obviamente al personaje, a los juegos de Tomb Raider, a ser icónicos y obviamente a catapultarse. Así para los que no conozcan muy bien la historia y no sé, no tienen el tiempo de jugarlo, o son más de película, existen películas de nicho y encuentro muy buenas que son las películas de Tomb Raider que están protagonizadas por Angelina Jolie, si no me equivoco, sí, Angelina Jolie. La Angelina Jolie. Son películas muy buenas, pero igual tienen sus años, ojo, son películas, yo creo que es del 2000, por ahí, 2001, 2002. Sí, Así que a veces más o algunos, menos. así, po, así que algunos efectos especiales ahí como que ya hay que verlas considerando que son unas películas que tienen sus años. Así para que si las ven no digan, ay, el bodrio de película que me recomendó el Marcelo. No, no lo es. Hay que verlas con cariño a la franquicia, no, no con un ojo crítico. Hay que ver qué podemos encontrar de similitudes de los juegos. Claro, claro, claro. O por lo menos para que los motiven a jugar los juegos, pues esa es la idea. Puta, Para Lara que se Croft, hagan una idea. yo no la pondría ni siquiera a la altura de Indiana, son como cosas distintas. Lara Croft es una Lara Croft, po, weón. Es como el género de aventura y no sé, como este género no es arqueólogo, es de asaltatumbas, no sé cómo decirlo, cazadores de tumbas. Es Lara Croft, po, weón. Es como una mezcla de espionaje, arqueología. Tiene de todo. Pero espectacular, la weá. Los juegos son pero la raja. Tomb Raider Em, es de esos primeros juegos en 3D que se consideró plataformero, así como dato curioso. Porque obviamente ya era un salto al 3D, pero ibas pasando por plataformas, plataformas, tras plataformas, avanzar, avanzar en línea recta. Pero obviamente te ibas encontrando con estos puzzles, con estos enemigos que tenías que ir derrotando. Pero sí, en eso sí, por Lara Croft tiene como fantástico. tiene un algo que la hace que, ¿cómo decirlo así? Que es como la distingue de los demás. Es un distintivo. Un distintivo. Eso, mira, era tan sencillo como decir eso.
No, es fantástica la franquicia. Los primeros juegos son una obra de arte, weón. Tienen todo lo clásico que uno recuerda de un juego de aventura poligonal en 3D, en un 3D poligonal, que es fantástico. Es increíble. A mí me gusta mucho la franquicia de Lara Croft. Lástima que el último juego no le hizo mucha justicia, weón. Demasiado Es- apartado gráfico y poca Lara Croft. Y aparte que en algún momento, en unas partes de la franquicia se pegan como unos saltos medio fantásticos genéticos, weón. Así que lo encuentro, pero como que tú decís, tratan- chuta, y aquí yo no tenía que robar como un tótem, weón, un ídolo, y aquí estoy combatiendo como con creaciones genéticas. ¿Qué pasó aquí? Es como tra- el Far Cry. En un principio la weá era claro, bien loca y después pasamos a estar en contra de pura secta y revolución y cuestiones así, po. trataron de adaptarse como a los tiempos contemporáneos y como que no, pues perdió el rumbo, el Sí, pues. distintivo. Pero bueno, No, bueno. quedémonos con que Lara Croft es un personajazo dentro, es un ícono dentro de la cultura geek y que por lo menos el Tomb Raider 1, el juego del año 96, yo lo encuentro una maravilla. Así que recomendado. Eh, Sí, totalmente. Otro juego que yo también, o por lo menos otro personaje de un juego que yo también jugaba en mi PC, que yo encuentro icónico, es uno de los personajes más icónicos de la saga de Grand Theft Auto, que es mi segundo Niga favorito después de Alejandro. Alejandro, te quiero mucho. Que es CJ, Carl Johnson, el protagonista de los juegos de del juego de GTA San Andreas, po. La verdad, CJ no es que tenga una historia de trasfondo así gran. O sea, tiene una historia, obviamente. La historia de los Johnson igual tiene su trasfondo bastante interesante. Pero CJ como tal, bueno, es un personaje más, pues es el personaje jugable en el que tú te encarnas. Puedes empatizar con él o no, ya eso depende de cada persona. Puedes vestirlo como quieras, puedes hacerlo que sea un flaquito, que sea un musculoso, eso depende de ti. Pero a lo que yo voy, por lo que lo quiero mencionar, es porque sí o sí, cuando uno habla de personajes del GTA, se queda con CJ, o por lo menos menciona a CJ, tiene esa imagen de CJ. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque GTA San Andreas es la entrega más memorable, o por no decir, obviamente yo creo que sí, pero por no decir que es la mejor de todas, la más memorable de todas, y obviamente el protagonista siempre va a ser uno de los puntos fuertes del juego. Pero es que el hecho de que CJ es tan conocido, hasta el día de hoy, tan carismático, que estamos llenos incluso de referencias al GTA hay muchos memes relacionados a CJ, por el típico meme de tenías que seguir el tren o oh shit, here we go again. ¿Cachai? Son puras frases o situaciones que tienen que ver con una parte del juego donde obviamente estamos encarnando a CJ y él tiene alguna participación importante, pero que obviamente marcaron ciertos hitos dentro del juego que hasta el día de hoy son parte de la cultura de equipo. Esto por lo general, por decir o sea, por dar algún ejemplo, estos son estos memes, pues, ¿cachai? Eh, Así que si Jay lo menciono como uno de mis personajes favoritos, o sea, de los más icónicos. No creo que por lo menos haya otro personaje, o sea, hay más personajes dentro del GTA, pero yo creo que él es el más icónico de por lo menos todos. Y obviamente GTA es uno de los juegos más icónicos de la cultura geek y de los juegos en general. O sea, si hablamos de juegos es como el GTA. Siempre, siempre va a estar el... Nunca he sabido ocupar bien los dichos, pero en este caso se juntó el hambre con las ganas de comer, weón. Porque es un personaje súper emblemático en un juego más bueno que la cresta, weón. Entonces, la historia es buena, el personaje se desenvuelve bien, puta, la jugabilidad es buena, es todo memorable y icónico dentro de este título que elegiste, pues, y dentro del personaje. Todo lo hace representativo y da como este fenómeno cultural de quitar a un personaje, ¿cierto? De un videojuego y convertirlo en meme para que trascienda culturalmente. Entonces la Claro. weá es fantástica, fantástica. Ya, y así para ir terminando, así mi top de personajes icónicos, me voy a quedar con dos, no mejor dicho, con tres personajes ya más del área de los juegos de pelea. Que por un lado, los juegos de Mortal Kombat, obviamente me voy a quedar con Scorpion y con su contraparte Sub-Zero, porque se complementan, hay que decirlo.
Y también un personaje que igual no es tan conocido, yo creo, como Scorpion o como obviamente Sub-Zero, pero que también es de una de las sagas de pelea más conocidas a nivel mundial, que la mencionó Alejandro Nantito, que es el del Street Fighter, que es Ryu. Vamos a partir por Ryu, hablando un poquito. Ryu es, podríamos decir, un artista marcial, es un karateca. Obviamente que tiene algunas habilidades especiales, Hadouken, ¿cachai? Dentro de ese universo es el artista marcial. Bueno, ok. Con habilidades cierto especiales que por ahí son medias parecidas a otro protagonista de cierta franquicia, que igual obviamente es icónico, pero que como que no lo quisimos mencionar en este apartado. Eh, pero que representa todo lo que es obviamente como dice Alejandro, es el artista marcial, representa las batallas, no podía faltar, ¿cachai? Más encima es el icono de los juegos, por obvias razones. Entonces tú piensas en Street Fighter y ¿en qué pensáis? No pensáis en Capcom. Pensáis en Ryu, ¿cachai? Te viene esa imagen. De ahí la importancia de este personaje. Y eso también va muy de la mano con lo que pasa con Mortal Kombat. Tú pensáis en Mortal Kombat y puta, Mortal Kombat tiene una infinidad de personajes, miles de personajes. Pero con quién te quedas al hablar de personajes? ¿Cuál es la primera imagen? Para muchos va a ser Scorpion. Y por lo tanto su contraparte Sub-Zero. Sub-Zero porque obviamente era el rival a vencer. Y obviamente Scorpion porque era como el personaje en el que tú te podías encarnar. Obviamente te puedes encarnar, pero es como el ninja, ¿cachai? Son dos ninjas peleando en un juego de pelea, de combate mortal. Entonces como que ya, por algo son las figuras, por algo son hasta el día de hoy los personajes más representados, porque tienen ese algo característico dentro de sus propios universos que los hacen especiales y que obviamente hasta el día de hoy trascienden. Imagínate, en la película de Mortal Kombat, de tantos personajes, está bien, está Cole, están todos estos personajes que son como llevan la trama principal, pero todo el peso, por decirlo así, Argumental. claro, es argumental, pero todo el peso de batallas o todo el trasfondo que lo tiene Scorpion y Sub-Zero, la lucha que tienen entre ellos dos. Lamentablemente la película de Street Fighter, bueno, es una película que por lo menos a mí no me gusta mucho. Eh, pero, pero sí, pues, ¿quién es el personaje principal? Ah, Puta, es que en ese caso, en el caso de la parte de Mortal Kombat, como ya habíamos hablado también en su capítulo que es el anterior, ¿ah, sí? eh, Ah, vean el capítulo anterior. Escuchen el capítulo son, anterior. son los rostros, po. Es la lucha de Scorpion contra los Lin Kuei, po. Entonces, Ajá. elegiste dos personajes que son también el rostro de su propia franquicia, son los emblemas, po. Son el protagonista, o sea, no el protagonista, pues el Liu Kang, pero son protagonistas y antagonistas como de su propia subtrama dentro de la trama general, po. ¿Cachai? Hanzo Hiachi creo que era el apellido de Scorpion, no me acuerdo bien. Ah, sí, Pero sí, sí. ya, son súper icónicos, po. El Get Over Here, los Fatalities, como habíamos conversado en el capítulo anterior, todo eso lo vuelve súper representativo del género de pelea o combate en la industria. Y puta, ¿para qué hablar de Ryu, po? Ryu dentro de los competitivos de arcade junto con Mortal Kombat y Street Fighter son los juegos, po. Estaba tratando de acordar cómo se llamaba el sistema de energía que ocupan en Street Fighter. Creo que se llama Gouken. Igual me gusta caleta. Oh, la Ese, verdad es que no me acuerdo, ahí me pillaste. creo que sí se llamaba Gouken. Y puta, me gusta caleta, po. Puta, Ryu es la representación de las artes marciales en Street Fighter. Y hay un par de películas live action de Street Fighter que no son las donde aparece Raúl Julia como Bison, pero son buenas, igual me gustan harto. Las vi, me acuerdo que las vi la tarde antes de que nos fuéramos a la gira para Argentina. Ah, Todo ese día estuve viendo esas películas, son japonesas de Street Fighter, lo encuentro buenísimo, weón. Recomendable. ah, No sé de qué año serán. Se llamaban así como Street Fighter, ¿no? no creo que sean. No, no creo que sean técnicas, igual Street Fighter tampoco es una franquicia tan antigua, po. 93 creo. Sí, pues Igual es viste. vieja. A ver.
Ya, sí, pero tampoco, es que estamos hablando ahora año 2023, pues, pero imagínate juegos que salieron en el año 80, 70, no, pues. Si salió después del 90, podríamos decirlo que es más nuevo, entre comillas. De la que te hablo es de... No, no es Legacy. Bueno, pero son como del 90 y... O sea, como el 2000 y algo las películas que vi. Pero está Buenas, bien, son buenas. claro. Bueno, ese es como mi top de personajes icónicos, pues. O sea, hay muchos más, pues. Por ejemplo, no sé, pues, por mencionar así rápido, el mismo Goku, un ícono de la cultura geek en general. Que claro, para este capítulo como que lo dejamos de lado un poquito porque ¿qué se puede decir de Goku que no se sepa? Es Es un buen el- la, personaje dentro de los videojuegos. claro, es que es que tiene eso, po. Goku no resalta principalmente por los videojuegos, resalta por el anime, el manga. Sí, Pero obviamente que es dentro de la cultura geek, pero obviamente queríamos enfocar más este capítulo a esa área de los videojuegos, a esos personajes que que tal vez todos conocemos, pero que queremos saber un poquito más. Y por eso obviamente como que no mencionamos a Goku o a otros personajes del anime, que obviamente igual son icónicos dentro de la cultura geek. sí, pues podríamos hablar de hartas franquicias así, pues Naruto, Dragon Ball. Hay hartas, sobre todo como de la línea de los shonen que podrían ir por ahí, pues. A mí me gusta mucho el personaje de Goku, o sea, ¿cómo decirlo? Para que me llamó más la atención el universo videojugabilístico de Dragon Ball con el Fighter Z. Ya. Porque a mí no era tan fan de el mundillo de Dragon Ball dentro de los videojuegos, pero dentro del Fighter Z sí me agrada un poquito más. Bastante interesante. Lo veo más colorido, más entretenido de poder jugar, más rápido, más ágil igual. La jugabilidad del Fighter Z es bastante ágil a diferencia de tal vez los juegos anteriores. Y de hecho se estaba trabajando en me habías comentado la otra vez, un remake Sí, pues sí, sí, estaban trabajando. una nueva entrega del Budokai Tenkaichi, pero no me acuerdo si era un remake, parece que sí me habías dicho. No, 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 no. A ver, que va a salir el Budokai Tenkaichi 4. Todavía Ah, no se ya. sabe. Pero es que la verdad es que lo que pasa con Dragon Ball es que trabajan en muchos proyectos y puta, muchos no salen a la Y no luz. sale nada. Sí. Esperemos que no pase lo mismo con el Budokai Tenkaichi 4 porque ahí vamos, no sé, de todo el mundo viajamos a quemar las oficinas de Konami. Así que, bueno, son Dragon Ball cosas. Así que, así que, Son cosas de fan de Dragon Ball, no lo entenderías. claro. Oye, y bueno, pues, yo te di como mi lista de personajes icónicos. Dame tú una lista o cuáles crees tú desde un ámbito personal que son los personajes icónicos que hay que recalcar o que no podemos dejar de lado en este capítulo. Puta, nosotros en este capítulo hablamos harto de los personajes que son bastante representativos de la industria y mencionamos muchos que son la industria. Que yo creo que si conservásemos el conocimiento que tenemos ahora de los videojuegos y por algún motivo quitásemos alguno de esos, se cae un pilar estructural. Ujú. Puta, voy a partir con una mención honorífica, por así decirlo. Nosotros hablamos de muchos juegos de antaño, de franquicias de antaño, franquicias y marcas y compañías que surgieron puta, para crear la industria. Y entonces voy a hacerle una mención honorífica a Pac-Man, Ah, que de verdad es uno de los juegos que eran retroarcades ya de toda la vida de ficha y toda la onda, pero de verdad que son súper buenos porque la evolución que tuvo incluso como para el Pac-Man 3D, ¿cachai? O el Pac-Man World, ya era una weá increíble, eran como quisieron ser Mario, pero puta, le salió algo mucho mejor y es muy de nicho. Entonces voy a hacer una mención honorífica. Ya para entrar en este top, me voy a ir a un juego de plataformas de plataformas, de aventuras de Sonic que puta, de verdad es espectacular. Que ahora está en Nintendo también. Y curiosamente. que ahora salió uno nuevo, que es más difícil que la cresta. Yo hace mucho tiempo que no jugaba algo tan difícil.
dentro de esta onda. Pero para mí uno de los personajes súper representativos es el personaje de Crash Bandicoot. De verdad que Sabía que ibas a hablar de él. cuando se dice aventura, para mí sale esto también, po. Ya está bien, hemos mencionado mucho, Samus, Lara Croft, pero imposible no hablar de los Aku Aku, por ejemplo, cuando me dicen, puta, hay un juego de aventura, Crash, po, weón, al tiro. Sí. Ese. ¿Querís jugar algo amigable y al mismo tiempo que te ponga un poquito nervioso? Juega Crash, po. Y te pone nervioso no por la dificultad, sino porque la cámara del PlayStation 1 está en tu espalda, pues entonces como rara la perspectiva de la visión en donde jugáis. Eh, el uno, el 2 juegazo, el 3 solo un poco menos. No quiero decir que sea malo, es un poquito menos. Y el 4 que es el About Time, bueno, es dificilísimo, dificilísimo. Lo compré, ¿cachai? Para jugarlo es más difícil que la cresta, po. Pero de esa dificultad que te mantiene entretenido. No es una weá que te frustra. No es un Sekiro, no es un Dark Souls, no es un, no sé, pues, un Metroidvania, no sé, un Hollow Knight, no es eso. Es una weá que te mantiene atrapada, entonces para mí Crash es súper icónico dentro de la industria. Así para complementar lo que estabas diciendo, aparte del tema de la cámara, por ejemplo, en el Crash de Play, era la música, porque era algo innovador para los juegos de aventura en ese tiempo. El sonido de los tambores, Era o no tribal, sé, po. era como sí, po, tun, 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 turun, turun, y no con la expectación, con el, ay, ¿cómo se puede decir? Con el miedo de que no sabéis qué es lo que va a pasar, qué es lo que te vais a encontrar más adelante mezclado a la música, le da ese toque que yo creo que hizo diferente o que hizo resaltar a Crash dentro de otros juegos, porque le dio como la diferencia, el carisma, lo necesario Ay, para resaltar. ahora, y dijiste esa cuestión de la expectativa, no sabía de qué iba a salir. Cuando llegáis al castillo de Cortex, oh, y hay unos niveles en donde no ves el piso. Puta Sí, que, de sabía de eso. verdad que es estresante. O sea, pero no es estresante, es adrenalínico. Claro, Buenísimo. eso. Otro de los personajes que igual quedaron en el tintero, pero por obvias razones. Oigan, no crean que nos los dejamos afuera porque sí, sino porque igual tenemos una pauta que seguir. Si no Eh, terminaríamos mañana, sí, o si quién no, sabe puta, haré cuándo. una lista de 100 personajes y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque podríamos después ya empezar a hurguetear hasta juegos indie. Celeste, Claro. puta, el personaje de Blasphemous, ¿cachai? Del Meat Boy, el mismísimo personaje de Hollow Knight, ¿cachai? Podríamos empezar así. Dentro del género de los shooters, que habíamos hablado poco, ya tú mencionaste al Capitán Price, pero Call of Duty es un shooter bueno en muchos aspectos también, pero yo me voy a ir más para atrás, po. Y voy a hablar de un personaje que para mí es como puta. Es testosterona, o sea, es testosterona, es músculo, es balazo duro y puro. Y estoy hablando del Doom Slayer, que es el personaje principal de Doom. Que Ah, ya. puta, tú podías hablar de los Marines espaciales en Warhammer, tú podías hablar de Master Chief en Halo, ¿cachai? Que son, puta, la elite de lo que es un guerrero o un soldado que se las puede con todo, ¿cachai? Unas tartes incluso en Warhammer. Pero tú poní a este weón a combatir con los otros dos y puta, el jefe maestro queda como pendejo, po, ¿cachai? Este weón mató al Sí, mismísimo, viajó a matar al diablo porque sí nomás, porque lo molestaron, ¿cachai? Revivió para matar al icono del pecado porque lo huevearon nomás, pues entonces... Estamos hablando de un personaje que es uno de los soldados perfectos, ¿cachai? Es un tipo encabronado que te hace bolsa todo, 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 todo. Un muy buen personaje. Y puta, para finalizar mi top, con otro soldado. Y aquí ya entramos
Es uno de mis personajes favoritos, sí. Es uno de los personajes icónicos de la industria, sí, pero representativo de un nicho. Ya, no es un personaje que sea, o una franquicia que sea muy conocida, pero los que lo conocen de verdad la aprecian. Y de hecho va a salir un remake de esto que quiero conversar más adelante, tal vez en una cápsula, que es Solid Snake, que es Mm, del personaje principal del juego que tiene el mismo nombre, y que de la saga Metal Gear, que es un personaje que está inspirado en el personaje de Terminator, del T-1000, mezclado con el personaje de Snake Plissken de Trouble in Little China, que es una película muy buena, muy recomendable, que está interpretada por Kurt Russell. Y compadre es el espía perfecto. Este es el espía, ¿cachai? Sus secretos tienen secretos. Entonces, es un personaje que mezcla muchas habilidades, sigilo, supervivencia, adaptación. Puta, y aparte de todo eso, puta, si lo llegáis a pillar, ¿cachai? El weón es seco para el balazo, para el cuchillo, para los robots, para la pelea cuerpo a cuerpo, ¿cachai? Icónico a morir. Te mata Y 5 veces antes de que toques el suelo. sí, no, totalmente, totalmente. Y puta, igual la franquicia lo hace como un poco icónico, por los villanos, como mencionábamos en el apartado de Mega Man, hacen que este weón crezca aún más, po, ¿cachai? Porque como tenemos al mejor pistolero del mundo, ¿cachai? Como lo es Revolver Ocelot, el weón así no te falla ni un tiro ni una, y te gano a balazo. ¿Cachai? Entonces tenemos al mejor francotirador del mundo, ¿cachai? Como es este, puta, se me olvidó el nombre del viejito, y le gana a balazo, ¿cachai? Tenemos a la mejor soldado del mundo como es Big Boss, toda la cuestión, y puta, a pesar de que ella se deja matar, pero la matáis tú, ¿cachai? Y la matáis a balazo. Entonces, igual, puta, es la raja. Y puta, es un soldado, ¿cachai? Que está dentro de un programa genético que se llama los chicos terribles, los Terrible Boys, algo así. Y no, es el soldado perfecto, el espía perfecto, es el Big Boss después, po. Y se llama así, Claro. pues no es que uno le quiera decir Big Boss, a él le dicen Big Boss, ¿cachai? El gran jefe. Entonces, uno de mis personajes favoritos porque es súper icónico dentro de la franquicia de lo que es el sigilo. E incluso más que de la propia franquicia de juegos que se llama sigilo. Este weón es más sigiloso. ¿Cachai? Y, y hay una weá que en el Smash Bros. Que como que le hacen como un guiño cuando dice sneak, algo así como sigilo. Como más es distinto cuando está este personaje en el juego, que no me acuerdo en cuál de los Smash Bros. Incluyó al Big Boss. Mira, la Pero verdad no, no sé, ese es no como sabía. mi top de personaje icónico en lo personal, como habíamos dicho. Bueno, a mí tal vez me van a retar algunos, se van a enojar conmigo, pero yo nunca, o la verdad es que nunca, nunca, no es porque no haya querido, es que no se me ha dado la oportunidad, no he probado ningún juego de la saga de Metal Gear. Y tal vez aquí me van a caer bastantes balazos, pero es una cosa que simplemente no he hecho. Pero puedo concordar con Alejandro que conozco, por lo menos tengo una idea, tenía una idea de quién era el personaje de Solid Snake. Así que muy bien con lo que dice Alejandro, un personaje que ha marcado, ¿cachai? Su trascendencia, su importancia dentro de su saga, tanto al punto de que idiotas como yo que no han jugado los juegos ninguno, No. conocemos al personaje y conocemos que es un personaje importante. Así que muy bien, Alejandro, muy buen top. Creo que te sacaste buenos nombres. Así igual, así como dato curioso para comentar, siempre encontré que el traje que usaba el Doom Slayer era o estaba basado en el traje de Samus. Es que yo lo encontraba lo mismo, pero un poquito más verde o más gris, ¿no? Es como lo mismo, pero gris o verde. No sé, no me acuerdo los colores que tiene Sí, el traje del es Slayer. verde, es verde, pero sí Pero es puede, como ver a Samus. en la versión femenina.
Masculina. Puta, te recomiendo jugar este del que estoy hablando, que es el Snake Eater en el Metal Gear, porque si jugáis, ponte tú el Sons of Liberty, que es el 2 o el uno, por ejemplo, ya sí está bien, pero el Snake Eater es el bacán, porque el Sons of Ya. Liberty está como ya muy metido en el mundo de Metal Gear, lo encuentro bueno, pero tiene harta como trama política, harta como geopolítica en realidad. En Ya. cambio, el Snake Eater es como eh, espionaje, balazo, misiones, es como más entretenido, porque los demás son como... Puta, es un juego que tiene harta de política y de geopolítica. Igual el Peace Walker lo encuentro bueno. Pero bueno. Ya. Habrá que probarlo. Pues amigo, ya para ir cerrando el capítulo, yo creo que compartimos esta visión de que hay muchos personajes que marcaron la industria y son pilares fundamentales de todo lo que es el mundo de los videojuegos, y que sin ellos, sin duda, la industria no sería lo mismo, y yo creo que la infancia de nosotros y de muchos y muchas tampoco lo sería. Obviamente sabemos que hay muchos personajes que quedaron en el tintero, que a lo mejor ustedes dicen, oye, sí, pero no me marcaron tanto como este, o yo encuentro que esto está bien, o está mal tal vez, pero este igual faltó, po. Está bien, son diferencias de perspectiva. Los invitamos a dejarlo en la caja de comentarios, los invitamos a comentar y decirnos cuáles son los que faltan, y quizás incluirlo en una segunda parte. No sabemos todavía, depende de Ajá. ustedes. Exacto. Bueno, y si llegaron a este punto, no queda nada más que agradecer su compañía virtual, así a lo lejos. Eh, Les recuerdo que para que estén al tanto de los nuevos capítulos, las nuevas noticias, reels, etcétera, etcétera, las transmisiones en Twitch, nos sigan en nuestras redes sociales, Portal Geek Podcast, escrito todo junto. Recuerden, Instagram y TikTok las principales, pero también obviamente nos encontramos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas. Y obviamente en Threads, que la vamos a empezar a ocupar de a poquito. Sí, Sí, ahí estamos aprendiendo a usarla porque igual todavía como no es que no está muy claro, o sea, tampoco es que sea tan difícil, pero la vamos a empezar a dar más uso dentro de los próximos días. Y obviamente también síganos en Twitch, Portal Geek Gaming, que justamente. el jueves se viene el segundo capítulo de el Metroid Fusion, así que para que me acompañen ahí. Así que eso por mi parte, Alejandro. Buen retorno al podcast, un buen tema. Y bueno, obviamente Sí. igual retomar lo que dijo Alejandro, cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, siempre va a ser bien recibida, obviamente siempre si es que la hacen con el debido respeto. Así que nosotros estamos abiertos siempre a todo tipo de comentarios, todo con el afán de mejorar y de darles un mejor servicio o un mejor capítulo a ustedes. Así que Justamente. eso por mi parte, Alejandro. Yo no tengo nada más que agregar. No sé si tú, puta, muchas gracias obviamente por tu tiempo, por volver a grabar, que No, la si verdad yo por lo menos esto lo paso muy es de bien los dos. grabando. Esto es de los Claro, dos. Es de los dos, es algo para entretenernos a nosotros dos, pero con el beneficio de tal vez poder también entretener y tal vez compartir con otras personas. Sí, eso fue lo que propició todo esto. Te agradezco también tu tiempo, el sacrificio que hace igual por estar grabando ahora que se van a hacer la 1 de la mañana. Y detalles, detalles. agradecer también a todos los que llegaron y las que llegaron hasta este punto. Muchas gracias por escucharnos un rato y con esa simple escucha, apoyar este proyecto. Así Ajá. que gracias a todos y a todas, Marcelo. Nos vemos en el siguiente capítulo.